buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. Con respecto al panorama de la jornada, el comienzo parece indeciso. La noticia del día son las medidas adoptadas por Beijing para controlar un rebrote del COVID. Ayer, en horas de la tarde, anunciaban la cancelación de los colegios. También hoy anunciaron cancelaciones de 1.200 vuelos que ingresan y salen de la ciudad. Hay restricciones de movilizaciones dentro de la ciudad, sobre todo en las zonas donde han identificado este rebrote del COVID, que en apariencia está asociado a ese mercado de alimentos. Recuerden que ayer mencionábamos en nuestro podcast el estudio que estaba pidiendo las autoridades chinas al gobierno noruego, en cierta medida, para esclarecer si el COVID o el rebrote provino de esa importación de salmón. El día de hoy, los mercados abren con ganancias inferiores al 1%, especialmente en futuros del Standard & Poor's 500. Por eso mencionamos que hay indecisión, aunque hace algunos momentos alcanzó a estar más cerca al 1%, en este momento está un poco alejado de este nivel. Hay un alto nivel de volatilidad, así que hay que tener mucha precaución. Los niveles de volatilidad de las últimas jornadas tienen unos cambios muy abruptos y esto puede ser un reflejo del riesgo de una posible corrección adicional en las próximas jornadas. Ayer el mercado se valorizaba más del 2%. Cuando se conoció el tema de Beijing se desplomó de manera rápida, pero terminó cerrando con una muy buena valorización. En apariencia, el anuncio de las autoridades británicas o los científicos británicos del uso de la dexametasona como un tratamiento válido para pacientes críticos del COVID se ha logrado, o ellos han identificado, una reducción de la tasa de mortalidad en pacientes críticos de hasta un 25%, y es un tratamiento barato que está en todo el mundo. Eso pudo haber generado algo de reducción en los niveles de nerviosismo de los inversionistas. En total, en lo que es ayer y hoy en Beijing se han contabilizado 137 nuevos casos. Y las autoridades de otras zonas de China también están evaluando la posibilidad de que cualquier persona proveniente de Beijing o de su zona de influencia tenga que pasar una cuarentena de 14 días antes de poder transitar libremente. Esa es una de las ideas que está considerando Shanghai, por ejemplo. Con respecto a esto de si el COVID puede ser transmitido vía alimentos, la FDA dice que todavía no está o no hay evidencia que lo pueda confirmar. En esto, como en tantas otras cosas del COVID, hay una gran diferencia o poca homogeneidad entre la comunidad científica. Digamos que este COVID lleva cerca de 6 meses bajo estudio y todavía pues es muy prematuro llegar a unas conclusiones muy seguras sobre su comportamiento. Brasil ya es el segundo país en muertes oficiales, más de 45,000. Desde la semana pasada era el segundo país en contagios oficialmente contabilizados. Y esta semana muy probablemente supere el 1.000.000 de contagios. Solo Estados Unidos tiene más contagiados que Brasil, con más de 2 millones. Y finalmente, el presidente de los Estados Unidos, Trump, desea bloquear la publicación del libro escrito por su ex asesor de seguridad, el señor John Bolton, titulado titulado El cuarto donde ocurrió todo, una memoria sobre la Casa Blanca. Bolton, en este libro, parece asegurar que Trump está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso poner en riesgo a la nación, para poder ser reelegido. En el mercado de divisas, el dólar se está negociando estable frente a las monedas reserva y se debilita en los primeros momentos de negociación frente a las monedas de América Latina, pero como hemos mencionado, hay una gran indecisión en este momento entre los inversionistas. El petróleo se mantiene en los $38 para el WTI, 40,5 para el Brent. Inventarios API cayeron 3.3 millones de barriles en Cushing, pero aumentaron un total de casi 3.9 millones de barriles en total. El delegado de la OPEP, o uno de los delegados de la OPEP, afirmó no oficialmente que la organización había cumplido con un 87% de los recortes pactados en Semana Santa. Lo podemos ver es más bien como un incumplimiento del 13% en los recortes pactados, más aún cuando Arabia Saudita había sobrecumplido su meta. La compañía independiente Kepler, no sabemos qué tan independiente, afirmó que China sigue comprando crudo venezolano, implementando maniobras de transferencia en el estrecho de Malaca, que queda ahí pegadito a Singapur, para evitar sanciones estadounidenses. Y finalmente Deutsche Bank ratificó su precio objetivo de oro para cierre de año en $1,800 la onza Troy. Aumentó el del próximo año, eso sí, a $2,000 la onza Troy. En renta fija hay algo de estabilidad. Tasas en Estados Unidos sin variación, en Europa aumentaban levemente. El presidente de la Fed el día de ayer, en su declaración semestral en el Senado,
reiteró la incertidumbre o su percepción de incertidumbre sobre la recuperación económica, se mostró complacido con los brotes verdes o esas buenas cifras que se han visto de recuperación durante el mes de mayo y parcialmente lo que se ha conocido del mes de junio, pero dice que se necesita resolver el tema del coronavirus antes de que la economía pueda recuperarse completamente, pues hay un tema de factor confianza importante en los consumidores que solo se recuperaría cuando se sientan seguros. También mencionó que prácticamente han descartado el uso de tasas negativas o la implementación de tasas negativas en Estados Unidos y recuerden que la semana pasada mencionó que analizan detenidamente la posibilidad de un control sobre la forma de la curva de rendimientos en los Estados Unidos muy al estilo japonés. Mientras tanto, en Estados Unidos los inversionistas están abalanzándose sobre la deuda corporativa luego de que el lunes, en horas de la tarde, la Fed anunciara que va a comprar bonos corporativos de manera directa. Incluso compañías que han estado en el ojo del huracán, recuerden los desastres de los incendios en California por aparentemente la no mantenimiento de redes eléctricas por parte de la compañía que presta este servicio en este estado. Pues esa compañía el día de ayer recibió intenciones de compra por sus bonos por hasta 54 billones de dólares, lo que le permitió emitir hasta 8.9 billones de dólares bajo condiciones satisfactorias. En el mundo se va a conocer el día de ayer la producción industrial de Estados Unidos de mayo creció menos de lo esperado, solo 1.4%, así que es un rebote muy tímido. Lo importante fue que ayer tuvimos una buena reacción de las ventas minoristas, lo cual puede reducir los inventarios y tal vez esto haga que se reactive más rápido el tema industrial. En el Reino Unido la inflación descendió al cierre de mayo a solo el 0.5%, en zona euro se confirmó lectura preliminar del 0.1%. Y en América Latina, sin sorpresas, el Banco Central de Chile mantuvo su tasa de referencia inalterada en mínimo histórico del 0.5%. Sí, esto es una economía emergente con una tasa de casi 0% por parte de su Banco Central. Los miembros adicionalmente decidieron duplicar la liquidez disponible que tienen para la banca comercial y de esta manera que el crédito fluya más rápidamente. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon, Daniela y Raúl para la información del mercado colombiano. Bueno, gracias Daniel. El día de ayer hablábamos de que el nivel útil de los embalses para el día viernes se ubicaba en 38.2%. El día de ayer la firma XM reportó que para el martes el nivel de los embalses ya estaba en 40.60% de su volumen útil. Esto sigue evidenciando la mejoría en los meses de mayo y junio con respecto al volumen registrado a finales de abril, que fue de 31.8%, que según los datos históricos fue el nivel más bajo en 20 años. Bueno, por otra parte, Asofondos informó que desde la declaratoria de emergencia, los fondos de pensiones y cesantías ya han entregado 1.3 billones de cesantías a la fecha de las 16 billones que tienen bajo administración. Estos recursos que han permitido protegerse ante la pérdida de empleo y la caída de los ingresos, lo que fue la nueva causal habilitada bajo el decreto 488. También que las AFPs no están cobrando comisión por estos retiros. Bueno, y para finalizar, Fitch Ratings ayer señaló que la suspensión de la regla fiscal no era una sorpresa y espera ver en el marco fiscal de mediano plazo algún tipo de claridad sobre cómo el gobierno tendrá un ajuste suficiente para estabilizar y comenzar a reducir la deuda respecto al PIB, dado que es poco probable un aumento en los impuestos en 2022, dado las elecciones presidenciales. Con respecto a pronósticos, pronostican un déficit de 7% del PIB este año y 4.7% en 2021, que se espera se estabilice para el año 2022. Esperan una contracción del PIB en 4.5% y una recuperación de 4.9% en 2021. Si no hay una recuperación en el 2021, sería suficiente para la pérdida del grado de inversión del país. Esto sería todo por las noticias del día para Colombia. Raúl, cuéntanos cómo va el mercado accionario. Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El índice Colcap en la jornada del día de ayer se valorizó levemente, cierra por encima de los 1.150 puntos, sin embargo arrancó la jornada con un alto optimismo, pero esto como tal fue disipado durante la jornada por mayor cautela ante los nuevos reportes de incrementos de casos de COVID en China y Estados Unidos principalmente. A su vez se negociaron 144 mil millones de pesos, la acción más transada fue Preferencial Bancolombia con 35 mil
millones. La más valorizada fue Avianca con un 12,6% y la más desvalorizada fue Grupo Nutresa con el 3,2%. El día de hoy el índice colombiano podría mantener leves ganancias, sin embargo el principal factor seguirían siendo las volatilidades en medio de un panorama indeciso. Por el lado de noticias, Goldman Sachs reitera recomendación de venta en el ADR de Bancolombia con un precio objetivo de $27. Cabe recordar que el cierre del día de ayer fue $27,47 para el ADR de Bancolombia. Por el lado de acciones, Ecopetrol recuperó los 2.200 pesos ante la vuelta de los precios del crudo por encima de los $40 por barril en referencia a Brent. Eso ya lo hemos como tal venido hablando en este podcast, donde consideramos que se mantendrían las volatilidades de petróleo. Principalmente hay que seguir de cerca si posiblemente se va a dar esta nueva oleada de COVID en el mundo y se vea forzado como tal a nuevas cuarentenas, lo cual sería difícil para el entorno petrolero y para el resto de sectores en el mundo. A su vez, cabe recordar que en el 2T20 es altamente probable que se haya registrado el peor trimestre por el lado de resultados de su historia la petrolera colombiana ante esta debilidad del comportamiento de los precios del crudo que observamos durante el comienzo de este trimestre. Entonces, como tal, Ecopetrol se mantendría en las volatilidades. Sin embargo, en la medida que el precio del crudo en referencia a Brent se aproxime de nuevo a los $50 por barril, nos darían precios de Ecopetrol cercano a los 2.500 pesos. Y finalmente, preferencial Bancolombia se desvalorizó sorpresivamente, como tal el mercado estaba al alza y Bancolombia empezó como tal mostrar desvalorizaciones, afectado posiblemente por la venta de agentes extranjeros, luego de la recomendación de Goldman Sachs mencionado anteriormente. Consideramos que en la medida que haya mayores avances de esta coyuntura, es decir, que hay un mayor desarrollo a una posible solución de este tema del COVID o hay una mayor reapertura económica en Colombia y en Centroamérica, podría dar niveles atractivos de entrada, a pesar de que se esperan mayores provisiones sobre la cartera de la entidad ante la actualización de parámetros. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Muchas gracias, Raúl. En dólar, ayer se negociaron 1.194 millones de dólares. Llevamos ya cerca de 2 semanas completas negociando 1.000 o más millones durante la jornada, prácticamente normalizando la situación desde el punto de vista de volumen en el mercado colombiano. La tasa de cierre de ayer fue 3.747. Para el día de hoy tenemos soportes en 3.720 y el siguiente un poco alejado, 3.670. Ayer el mínimo de negociación fue 3.722, recuerden, cerró en el 47. Resistencias tenemos al 3.771. Como hemos mencionado, hay una gran indecisión en los inversionistas durante las últimas horas. Vienen el tema o el choque de las noticias negativas por parte del COVID y de un momento a otro datos positivos o información de algunos tratamientos que, aunque son viejos y baratos, podrían servir para mitigar el impacto del COVID. Eso es todo para el día de hoy. Los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Dani. Por el lado de renta fija local, la jornada anterior no presentó mayores variaciones, en tanto la curva TES tasa fija se desvalorizó alrededor de 6 básicos y de igual forma la curva TES-UR se desplazó al alza cerca de 3 puntos básicos. Se presentaron las mayores desvalorizaciones en la parte larga de la curva tasa fija, empinándose significativamente. Tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron, cerrando en 4.33% y 5.87% respectivamente. En cuanto a deuda corporativa, siguen repuntando los volúmenes negociados, se operaron alrededor de 23.000 millones a través del sistema transaccional y 900.000 millones por registro. Una vez más, cerca del 90% de las negociaciones fueron en tasa fija a corto plazo entre 2020 y 2023. El día de hoy se llevará a cabo una nueva subasta en TES-UR en referencias de noviembre del 27, octubre del 34 y febrero del 37 y por segunda vez desde su debut, los junios del 49, que recordemos se reactivó la emisión para dar mayor liquidez a la parte larga de la curva TES-VR.
Por el lado del panorama del día de hoy, el mercado continúa muy a la expectativa del marco fiscal de mediano plazo que será presentado la próxima semana, el cual nos dará más luz acerca de cómo se estarán manejando las finanzas del país en los próximos años y este posible impacto que pueda llegar a tener sobre la decisión de las calificadoras internacionales, además de esta posible pérdida de grado de inversión que, como ya nos contaba Daniela, según Fitch sería inminente de no ver una fuerte recuperación en el crecimiento para 2021. Por lo que por el momento esperaríamos un panorama contenido en renta fija local, a menos de que tengamos alguna sorpresa por parte del Banco de la República, tal vez en un movimiento más agresivo de recorte de tasa del que se espera de 25 puntos básicos según el consenso de mercado, y también a medida que esperamos más información relevante acerca de las finanzas de la nación. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.